Bien, comenzando entonces con la UPC de injuria que nos dice: en horas de la madrugada, Graciela y Julio vuelven a Rosario en auto por la autopista Rosario-Buenos Aires. A la altura del pueblo Ester sufren un accidente. La información médica demuestra politraumatismo con signos y síntomas neurológicos a evaluar y laceraciones cutáneas en varias partes del cuerpo. ¿Cuál habrá sido la causa? Bueno, acá remarqué algunas palabras que son disparadores para que hablemos sobre diversos temas contenidos de la unidad problema, pero me gustaría empezar con esta palabra accidente. Me gustaría diferenciar accidente de siniestro. Sabemos que el accidente es un hecho azaroso, es algo imprevisto y es producido por una situación de fuerza mayor. ¿Cómo así? Es algo que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, que un árbol se caiga sobre un auto, esto sería un accidente. Ahora, el siniestro es un hecho que se pudo haber evitado. Está dado por un error humano y son situaciones previsibles. O sea, por ejemplo, ultrapasar los límites de velocidad, faltar con atención y chocar el auto. Y bueno, hay varias causas de siniestro que podemos hablar. Una de ellas, como principal, es el alcohol. Pero ¿qué nos interesa entonces saber de las causas de siniestro? El alcohol como una causa de siniestro. Nos interesa saber por qué podemos actuar sobre estas causas a través de la prevención de la enfermedad. Bueno, la prevención de la enfermedad no solo implica evitar la ocurrencia de la enfermedad, sino también, una vez aparecida, detener su curso hasta conseguir su curación o retardar su progresión el máximo posible. Sabemos que hay 3 tipos de prevención: la primaria, la secundaria y la terciaria. Bien, la primaria, mediante el control de las causas y reduciendo los factores de riesgo, se pretende evitar la aparición de la enfermedad o al menos limitar su tasa de incidencia. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en la prevención primaria? Controlar las causas. Entonces actuamos sobre el control de las causas y a través de esto nosotros podemos reducir los factores de riesgo y con eso entonces reducimos las enfermedades o al menos limitamos su tasa de incidencia. Entonces, en la prevención primaria lo que nosotros vamos a hacer es controlar las causas de las enfermedades. El objetivo principal es disminuir, reducir los factores de riesgo, produciendo entonces una disminución de las enfermedades o también limitar su tasa de incidencia. En este caso, si nosotros advertimos sobre el uso y abuso de alcohol, si nosotros advertimos sobre los efectos que produce el alcohol sobre la conducción y sobre nuestro organismo, nosotros estamos actuando sobre esta causa que es el alcohol y con eso vamos a reducir los siniestros. Entonces, este es el objetivo de la UP, interrelacionar las disciplinas. Bien, entonces, continuando con los tipos de prevención, hablamos de la prevención secundaria, que acá ya existe la enfermedad y se define entonces como el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Entonces acá la enfermedad ya está presente y lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar estrategias para evitar las complicaciones de esta enfermedad y mejorando entonces la salud del paciente haciendo uso precoz de métodos diagnósticos y terapéuticos. Entonces, a través de un diagnóstico precoz podemos actuar evitando complicaciones de estas enfermedades. Entonces, un ejemplo de prevención secundaria sería la toma de la presión,
toma de la presión arterial, laboratorios, entonces exámenes laboratoriales, screening, un ejemplo es el de mama. La prevención terciaria se aplica cuando las lesiones que ha producido la enfermedad ya son irreversibles o la enfermedad se halla en estado crónico. Y entonces se define como cualquier acción que evite la progresión de la enfermedad hacia la invalidez o rehabilitación o reinserción social del enfermo. Esta es la definición de prevención terciaria. Algunos ejemplos son la fisioterapia, kinesiología también, y entre otros tipos de tratamiento. En el caso de la prevención primaria también tenemos otros ejemplos como las inmunizaciones, las vacunas. Acá, en la prevención primaria no se ha desarrollado la enfermedad, pero están presentes los factores de riesgo y están presentes entonces nuestro organismo. Entonces, en la prevención primaria no está presente la enfermedad, no hay enfermedad, pero sí están presentes los factores de riesgo. Y lo que nosotros vamos a hacer a través de la prevención primaria es el controlar las causas y reduciendo entonces los factores de riesgo. En cambio, en la prevención secundaria ya existe la enfermedad y lo que nosotros vamos a hacer es evitar las complicaciones de esta enfermedad. Y por último, en la prevención terciaria vamos a evitar con que la progresión de la enfermedad se va hacia la invalidez o también la rehabilitación, reinserción social del enfermo. Bien, teniendo en cuenta esto, que a través de la prevención de la enfermedad podemos actuar sobre las causas y una de las causas del siniestro es el etanol, debemos entender cómo el alcohol, el etanol, puede ingresar en nuestro cuerpo y cómo puede generar daños en nuestro cuerpo. Bien, el alcohol es un líquido aromático y combustible que procede de la fermentación de sustancias azucaradas, almidón y celulosa y constituye el elemento activo de las bebidas alcohólicas. ¿Cuáles son las fuentes de intoxicación del alcohol? Bueno, de acuerdo con las fuentes podemos dividir las bebidas alcohólicas en tres grupos: las débilmente alcohólicas, las medianamente alcohólicas y las fuertemente alcohólicas. Las bebidas débilmente alcohólicas tienen una graduación de 1 a 8% y son las que proceden de la fermentación de jugos vegetales. Estos jugos vegetales contienen almidones y también azúcares poco fermentadas. El principal ejemplo de las débilmente alcohólicas es la cerveza, que contiene una graduación alcohólica de aproximadamente 5% de etanol. Después tenemos las medianamente alcohólicas, que tienen una graduación alcohólica de 10 a 20% y procede entonces de la fermentación de los mostos de uva. Estos contienen muchos azúcares y son muy fácilmente fermentados, entonces por eso tienen una graduación alcohólica un poco más alta. Y son
los vinos. Las bebidas fuertemente alcohólicas pasan por dos fases, una de la fermentación y otra es la destilación de los productos de la fermentación. Y entonces a través de estos dos procesos, las bebidas fuertemente alcohólicas van a tener una graduación alcohólica más alta. ¿Cuáles son los ejemplos? Bien, tenemos el ron, el whisky, el coñac. Estas son bebidas fuertemente alcohólicas que pueden llegar a tener una graduación alcohólica de hasta 60% de etanol. Bien, entonces estas son las fuentes de intoxicación alcohólica. Las débilmente alcohólicas que tienen una graduación alcohólica de 1 a 8%, las medianamente alcohólicas que tienen una graduación de 10 a 20% y las fuertemente alcohólicas que pueden llegar a tener hasta 60-70% de graduación alcohólica dependiendo de la bebida que estamos hablando. Y estas sufren un proceso de fermentación y seguida de una destilación. Bien, teniendo en cuenta esto, de dónde provienen las intoxicaciones por etanol, o sea, las fuentes de intoxicación aguda del etanol, debemos tener en cuenta cuáles son los efectos que produce sobre la conducción. Y los efectos se van a producir de acuerdo con la concentración de alcohol en la sangre. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, vamos a tener 5 grupos de acuerdo con la concentración de etanol en la sangre. El inicio de la zona de riesgo, que se produce cuando el etanol llega a una concentración plasmática de 0,3 a 0,5 gramos por litro y se produce una excitación emocional. Se produce una disminución de la agudeza mental y capacidad de juicio. Se produce una relajación y bienestar. Y también se produce deterioro de los movimientos oculares. Estas son las alteraciones que se producen cuando el etanol alcanza una concentración de 0,3 a 0,5 gramos por litro. El paciente empieza entonces a tener una excitación emocional. Esto se produce porque inicialmente en las intoxicaciones agudas el etanol va a inhibir el GABA. Al inhibir el inhibidor, o sea, el depresor del sistema nervioso central, se produce un cierto estado de excitación y desinhibición. Por eso cuando los pacientes empiezan entonces a tomar una gran cantidad de alcohol, en el comienzo están más desinhibidos, están más alegres, están más relajados, están más en un estado de bienestar. En la zona de alarma, cuando atinge una concentración de 0,5 a 0,8 gramos por litro, se empieza a aumentar el tiempo de reacción. Ya hay alteraciones de los reflejos y también una tendencia a la inhibición emocional. Sabemos que esta inhibición del GABA es transitoria, es muy rápida, y después le sigue una potenciación del GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que es un depresor del sistema nervioso central. Entonces el efecto principal del alcohol a nivel del sistema nervioso central es que es un depresor del sistema nervioso central. Como es un depresor del sistema nervioso central, empieza a producir una tendencia a la inhibición emocional. También acá hay un comienzo en la perturbación motriz. También se produce una euforia
en el conductor y empieza a tener algo muy importante que es la impulsividad en el volante. Entonces empieza a asumir riesgos que antes no asumiría y se empieza a ser impulsivo en el volante. Bien, estas son las alteraciones que se producen en la zona de alarma. Cuando hablamos de la conducción peligrosa, que llega a tener una concentración de 0,8 a 1,5 gramos por litro, se empieza a producir una embriaguez importante. Acá ya hay una perturbación muy importante en lo que serían los reflejos, están muy disminuidos. Hay una dificultad en la concentración de la vista. Entonces todos estos problemas que se producen en el inicio de la zona de riesgo, en la zona de alarma, todo esto se empiezan a aumentar mientras mayor sea la concentración de etanol en sangre. Y entonces los reflejos van a disminuir cada vez más, la respuesta motora se va a empeorar. Acá ya hay problemas muy graves en lo que sería la coordinación. Hay una disminución de la vigilancia y percepción de riesgo. Y también acá ya hay una pérdida del control preciso de movimiento, algo que es muy importante para manejar un vehículo. Cuando hablamos de la conducción altamente peligrosa, acá ya hay una embriaguez muy importante y notable confusión mental. También se produce agitación psicomotriz, hay fuertes perturbaciones psicosensoriales y acá hay algo muy importante que es la vista doble y actitud titubeante. Acá se disminuyen los campos visuales, se disminuyen la visión periférica. Imagínate esto, si disminuye la visión periférica, si disminuye el campo visual, más la vista doble. Y acá cuando leemos la UP dice que son en horas de la madrugada en donde no se ve casi nada. Bueno, imagínate esto que es muy vulnerable para que se produzca un accidente, un siniestro. Por último, la conducción imposible. Acá, en esta situación donde hay mayor que 3 gramos por litro en sangre de etanol, ya en una embriaguez profunda se puede producir un estado de inconsciencia. En los casos que los conductores duermen en el volante, ya acá hay abolición total de los reflejos, parálisis. Sabemos que el alcohol también produce hipotermia y puede llegar hasta el coma. Entonces estos son los efectos que el alcohol produce en la conducción de un vehículo. Imagínate en estas concentraciones de etanol en sangre el riesgo que se produce en la conducción para que se produzca un accidente. Bien, por eso a través de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud nosotros advertimos que los que no beben alcohol, no beben etanol, que no lo hagan, y los que ya beben, que lo hagan con moderación. ¿Qué sería beber etanol con moderación? Bien, sabemos que un trago estándar equivale a 12 gramos de etanol puro. Entonces, ¿qué debemos aconsejar para los hombres, para las mujeres, que lo hagan con moderación? Bueno, la bebida moderada en los hombres se recomienda no más que 2 tragos por día. Para las mujeres, no más que 1 trago por día.
y para los mayores de 65 años, no más también de un trago por día. Esto sería un trago estándar de 12 gramos de etanol por día. Esto equivale a una lata de cerveza de 350 ml, una copa mediana de vino de 150 ml y también una copita de licor o bebida destilada de 45 ml. ¿Por qué las mujeres se recomienda menos que los varones? Porque justamente a nivel del metabolismo, que vamos a ver cómo se produce, a nivel del metabolismo del etanol, las mujeres contienen una menor actividad de una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, ADH, a nivel del estómago. Entonces, como contienen una menor actividad de esta enzima, metaboliza menos el etanol y entonces se recomienda una menor cantidad para las mujeres. También las mujeres sabemos que tienen una mayor proporción de grasa corporal. Entonces esto disminuye el volumen de distribución y aumenta la concentración plasmática de etanol. Entonces por eso se recomienda menos etanol para las mujeres. Cuando hablamos de la farmacocinética del alcohol, o sea, sabemos que la farmacocinética es una rama de la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia las drogas, los fármacos, y la farmacocinética es una rama de la farmacología. La farmacocinética estudia el LADME o ADME, o sea, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Esto sería lo que el cuerpo le hace al alcohol. Entonces, cómo el cuerpo lo absorbe, cómo el cuerpo lo distribuye, cómo el cuerpo lo metaboliza y cómo nuestro cuerpo lo elimina. Bien, la absorción del etanol se produce un 20% a nivel del estómago y un 80% a nivel del intestino delgado, principalmente en la porción más proximal del intestino delgado, que es el duodeno. La distribución, como el etanol es una molécula muy hidrofílica, o sea, le gusta el agua, puede distribuirse por todos los tejidos y líquidos corporales, pudiendo entonces atravesar hasta la placenta. Por esto se recomienda abstinencia de alcohol en mujeres embarazadas y también mujeres que están considerando embarazo. En el metabolismo, o sea, cómo el cuerpo metaboliza el alcohol, vamos a ver que a nivel hepático tienen 3 sistemas de metabolización enzimática del alcohol. Bien, acá tenemos el sistema a nivel de los microsomas, a nivel del citosol y a nivel de los peroxisomas. A nivel de los microsomas tenemos una enzima que es la CYP2E1, que es la principal enzima involucrada en el metabolismo del etanol a nivel de los microsomas. En el citosol, la principal enzima es la ADH, o sea, la alcohol deshidrogenasa. Y por último, en los peroxisomas está la catalasa, que es una enzima también que convierte el etanol en su otra forma, que es el acetaldehído. La principal de todas es la ADH, la principal en la metabolización del etanol a nivel hepático. Pero esta a nivel de los microsomas adquiere importancia cuando hay un consumo elevado de alcohol o este consumo es crónico, o sea, de largo periodo, de largo tiempo consumiendo alcohol, adquiere una gran importancia esta enzima. ¿Por qué? Porque acá se produce un proceso llamado de inducción enzimática. ¿Qué es eso? Bueno, mientras más consumís alcohol, más vas a estimular a este sistema de la CYP2E1 y este sistema va a producir cada vez más enzimas para metabolizar el alcohol. Entonces, mientras más enzimas tenés, más capacidad de metabolización del etanol vas a tener. Entonces, esta enzima tiene una actividad de inducción enzimática. El etanol es capaz de estimular su propio metabolismo a nivel de los microsomas. Bueno, independiente de la vía de metabolización del etanol a nivel hepático, sabemos que el etanol se convierte en acetaldehído.
Este acetaldehído, a su vez, a nivel mitocondrial, se convierte a través de la acetaldehído deshidrogenasa en acetato. Entonces después vamos a ver cuáles son los efectos de esta metabolización hepática, cuáles son los efectos de cada componente en nuestro organismo, cómo produce patologías el etanol en nuestro organismo. Pero antes vamos a hablar de la eliminación del etanol. La eliminación del etanol se produce 90 a 95% a través del metabolismo. De esto es lo que recién vimos. Y un 5% por el sudor, saliva, orina, etc. Entonces, ¿cómo el alcohol desaparece de nuestro cuerpo? O sea, ¿cómo el etanol desaparece de nuestro cuerpo? A través del metabolismo en 90-95% y un 5% a través del sudor, la saliva, la orina, las excretas. Bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre las complicaciones del etanol, o sea, cuáles son los efectos, cuáles son las patologías que puede producir a nivel de nuestros sistemas. Empezando con el sistema nervioso central, sabemos que el etanol es un gran depresor del sistema nervioso central. ¿Cómo lo deprime? Bien, esto lo hace a través de la estimulación del GABA, como vimos anteriormente. También inhibe o disminuye el glutamato. También aumenta lo que sería la dopamina, aumenta la adenocorticotrofina. También hay una cierta liberación de beta endorfinas, por eso la sensación de bienestar, relajación, y también puede aumentar la activación o la actividad de los CB1. Entonces, estos son los efectos del etanol a nivel del sistema nervioso central. Hay varias patologías que puede producir a nivel del sistema nervioso central, que serían la amnesia alcohólica, puede producir ansiólisis, ataxia, sedación, puede producir también demencia alcohólica, degeneración cerebelosa con atrofia del vermis y neuropatía periférica, etc. Hay muchas patologías que el alcohol puede producir, pero lo principal acá es saber que es un gran depresor del sistema nervioso central. A nivel del corazón, produce una patología muy característica que es la cardiomiopatía dilatada. Lo que hace acá el alcohol es deprimir la contractilidad del corazón. Entonces las fibras cardíacas se lesionan debido a una acción directa del acetaldehído, también de la tiamina, y esto hace con que el corazón se vuelva agrandado, flácido, con dilatación de las 4 cámaras. Entonces hay una cardiomegalia, un aumento del tamaño del corazón, junto con una dilatación de las 4 cámaras cardíacas. También a nivel del corazón puede producir arritmias, prolongación del intervalo QT y reposo ventricular, puede producir estimulación del simpático, puede aumentar la presión arterial. Esto todo lo hace a nivel cardíaco, a nivel del sistema cardiovascular. Bueno, a nivel hematológico puede producir anemias, puede producir trombocitopenias. Esto quiere decir que disminuye la cantidad de plaquetas presentes en la sangre, disminuye también los leucocitos produciendo una leucopenia. Estas son las principales alteraciones a nivel hematológico. A nivel estomacal, en el estómago puede producir una agresión directa por el acetaldehído, llegando a una gastritis aguda
o también puede producir gastritis crónicas. Y a nivel hepático, que es el principal efecto, las principales patologías están a nivel del hepatocito, a nivel del hígado, que son la esteatosis, la hepatitis y la cirrosis. La esteatosis es el acúmulo de grasa a nivel del hígado, de los hepatocitos. La hepatitis es la inflamación difusa del hígado y la cirrosis es el resultado común de las hepatopatías agudas o crónicas, alcohólicas o no alcohólicas. Esto es un tema que vamos a ver posteriormente, pero a saber que el alcohol puede producir a nivel hepático esteatosis, hepatitis y cirrosis. A nivel del músculo estriado produce una disminución de la potencia muscular. Y a nivel del páncreas puede producir una pancreatitis aguda o también puede producir una pancreatitis crónica. Y por último, a nivel de la diuresis puede producir una inhibición de la antidiurética, de la hormona antidiurética, y esto produce un aumento de la diuresis. Por eso, cuando la persona se intoxica por alcohol, va muchas veces al baño, porque justamente se inhibe la antidiurética y se elimina más orina. Bien, estos son los efectos del etanol en los distintos sistemas de nuestro cuerpo. Bien, estos efectos a nivel de nuestros sistemas que dije anteriormente se producen más bien por una ingesta crónica del etanol o una ingesta muy abusiva, muy elevada de alcohol. Pero también se pueden producir complicaciones agudas en la ingesta del etanol, a saber, una acidosis láctica, una cetoacidosis, hipoglucemias, inhibición de la oxidación de los ácidos grasos y la estimulación de la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. Estas son las complicaciones agudas del alcohol. ¿Y cómo lo hace? Bien, como vimos en el metabolismo hepático del etanol, se convierte el etanol a acetaldehído. En esta conversión, que la principal vía que dije anteriormente es la vía de la alcohol deshidrogenasa, la ADH, en esta conversión se consume NAD y se genera NADH o NAD reducido. Se consume NAD y se genera NAD reducido. En esta conversión de etanol a acetaldehído, entonces lo que se pasa es que disminuye el NAD e incrementa el NADH. ¿Cuáles son los efectos de disminuir el NAD e incrementar el NADH? Bien, al disminuir el NAD vas a disminuir la oxidación de los ácidos grasos. Y al aumentar el NADH y disminuir el NAD, se va a producir una mayor síntesis de ácidos grasos y también una mayor conversión del fosfato de hidroxiacetona a glicerol 3-fosfato. Entonces se incrementa el glicerol 3-fosfato. Esto sumado a la disminución de la oxidación de los ácidos grasos, se produce una esteatosis hepática. O sea, el acúmulo
de grasa en el hígado. Acá vemos un ejemplo de un hígado normal y acá un ejemplo de un hígado graso. Un hígado con esteatosis hepática, que puede ser alcohólico o no, pero así es la característica de un hígado graso. Es un hígado que está aumentado de tamaño, es un hígado que tiene una consistencia blanda, es un hígado de color amarillento. Y acá a nivel microscópico vemos estas vacuolas blancas que son lípidos a nivel de los hepatocitos. Todo esto son lípidos. Entonces este es el efecto del etanol a nivel hepático, produciendo una esteatosis hepática que puede evolucionar hacia una hepatitis, produciendo una esteatohepatitis. Acá vemos infiltraciones de células inflamatorias sumado a vacuolas de lípidos, que se puede evolucionar hacia una hepatitis, y también puede todo esto evolucionar con el consumo crónico y elevado de alcohol, evolucionar a una cirrosis alcohólica. Entonces este es uno de los efectos agudos del etanol, que disminuye la oxidación de los ácidos grasos, aumenta la síntesis de ácidos grasos y aumenta el glicerol trifosfato, produciendo un acúmulo de grasa a nivel hepático. Pero de esta reacción metabólica que disminuye el NAD y aumenta el NADH, también surge que se inhibe el ciclo de Krebs. Al inhibirse el ciclo de Krebs se acumula acetil-CoA, que no puede ir a las rutas de ciclo de Krebs para producir energía, entonces va hacia la ruta de la cetogénesis. La ruta de la cetogénesis es la producción de cuerpos cetónicos, y estos a su vez son ácidos. Por eso se produce una cetoacidosis en el consumo, en la intoxicación aguda por alcohol. También uno de los efectos que dijimos es la hipoglucemia en ayunas, dado por alteraciones en la gluconeogénesis y también por la inhibición del ciclo de Krebs. Esto nos produce hipoglucemia en ayunas. Por otro lado, esta disminución del NAD y aumento de NADH genera una mayor conversión de piruvato a lactato, produciendo una lactoacidosis o acidosis láctica. Entonces, resumiendo, se produce una acidosis láctica por mayor conversión del piruvato a lactato, por la disminución del NAD y el aumento de NADH. Se produce una disminución de la oxidación de los ácidos grasos junto con un aumento de la síntesis de ácidos grasos y aumento del glicerol trifosfato. Estos dos juntos van a incrementar los triglicéridos y esto va a llevar a una esteatosis hepática. Después vimos que se inhibe el ciclo de Krebs, se acumula el acetil-CoA y este se desvía la ruta de la cetogénesis, produciendo cuerpos cetónicos que son ácidos y se produce cetoacidosis. Por último, vimos también que se altera la gluconeogénesis y también con la inhibición del ciclo de Krebs se produce hipoglucemia en ayunas. Entonces explicamos todos estos mecanismos en las complicaciones agudas del etanol. Acá es un resumen de lo que dije anteriormente. Entonces vemos en este esquema lo que sería el etanol, la molécula de etanol, que se consume NAD para generar NADH, produciendo entonces acetaldehído, y después este acetaldehído también consume un NAD para generar NADH para convertirse en acetato. Esto va a alterar el potencial redox, o sea, la relación NADH-NAD, y entonces va a producir distintos efectos. Bien, este acetil-CoA se acumula entonces, va hacia la ruta de la producción de ácidos grasos, con el glicerol trifosfato junto con la mayor síntesis de ácidos grasos se
aumentan los triglicéridos y se produce una esteatosis hepática. También acá la acetil-CoA se desvía hacia la ruta de lo que sería la producción de cuerpos cetónicos y se produce cetoacidosis. Por último, acá el piruvato se va a desviar hacia la formación de lactato. Hay una mayor formación de piruvato a lactato, produciendo una lactoacidosis o acidosis láctica. Se produce alteración en la gluconeogénesis junto con esta. Entonces se produce alteraciones en la gluconeogénesis más la inhibición del ciclo de Krebs, se va a producir un estado de